La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. La editorial Tres Cantos, de Pereira, ha publicado una antología del poeta Miguel Hernández. Miguel Hernández en 50 poemas, que he tenido el placer de poder preparar y prologar. Miguel Hernández fue un poeta español nacido en la costa mediterránea en 1910. De origen campesino, tuvo una escasa formación escolar y, sin embargo, con los años consiguió estar en la cima de la poesía en lengua española de los años 30. Fue amigo de Pablo Neruda, de Vicente Aleixandre, los dos premios Nobel, de Gerardo Diego, de Federico García Lorca, es decir, amigo de lo más granado de la poesía en lengua española. Tuvo una vida muy difícil porque, aparte de su origen campesino y tener que trabajar en el campo cuando era niño, y luego en distintos trabajos, tuvo que participar en la Guerra Civil Española y acabó muriendo, enfermo de tuberculosis, en una cárcel el año 42, con apenas 32, 33 años. Él empezó escribiendo una poesía neogongorina, es decir, el momento en el que la poesía barroca aparecía como una poesía de vanguardia. Luego hizo fundamentalmente sonetos, con un libro fundamental en la poesía en español del siglo XX, que es El rayo que no cesa, y luego fue depurando ideológicamente y estéticamente su obra para hacer primero una poesía de compromiso y combate, como es Viento del Pueblo, luego una poesía sobre el dolor de la vida y de la muerte en la guerra, como es su segundo libro de guerra del año 38, El hombre acecha, y después ya lo que quedó inédito, quedó en manuscritos, porque es lo escrito en la cárcel, los últimos años de guerra y luego en la cárcel, poemas en los que vuelve al cancionero popular de su tierra o a una poesía de tipo más sentimental, más íntimo, pero al mismo tiempo claramente comprometida con su época histórica. Porque Miguel Hernández es fundamentalmente el modelo del gran poeta de compromiso. La guerra civil fue enormemente importante para Miguel Hernández, como lo fue para muchos jóvenes españoles, naturalmente. Él había ya hecho una transformación ideológica el año 35 a través de dos poemas, uno que se titula Sonreídme, el poema en el que se ve bien que rompe con su formación religiosa, y otro que llama Alba de Hachas, donde él se descubre claramente como un trabajador frente al capital, si quieren ustedes. Pero el año 36, en septiembre del 36, él se integra en el 5º Regimiento de Milicianos dentro de los cuadros del Partido Comunista. Y escribe, arrastrado por un planteamiento que había hecho Rafael Alberti de que se escribieran romances, porque el romance es la forma de la poesía popular, escribe una serie de romances que en su mayoría están en el libro Viento del Pueblo de 1937. Unos poemas de combate, poemas que están escritos en gran parte para recitarse en las trincheras y que se publican en revistas de guerra. Algunos críticos, incluso comunistas, han rechazado esa poesía por ser demasiado fácil, entienden que es fácil, pero tiene una calidad en el verso absolutamente sorprendente. Pero claro, la guerra avanza y él se da cuenta de que no se trata de defender una república burguesa como la que estaba defendiendo, que es lo que defendía el ejército de la república, que ves, sino que habría que hacer la revolución. Y eso aparece en un precioso poema de enero de 1937 que se llama Las desiertas abarcas. Ahí él recuerda como de niño el día en que en España se llegan los regalos a principios de año para los niños, que es la noche de Reyes, la noche de los Reyes Magos. Él ponía los zapatos para recogerlos a la mañana siguiente con regalos y siempre estaban vacíos. Los zapatos que ponía eran abarcas, decía él, es decir, el calzado campesino. Y descubre, además,
que gran parte de los intelectuales burgueses, entre ellos el propio Rafael Alberti, estaban en la retaguardia y organizaban fiestas y cenas y encuentros, etcétera, mientras que él estaba en el frente. Y él entonces se da cuenta de que forma parte de un grupo distinto. Ya no es un hombre de izquierdas que defiende la República. Él es un combatiente proletario que está buscando una revolución. Pero está viendo la crueldad terrible de la guerra y por ahí es por donde empieza su poesía triste, dura, de gran sentimiento, que se marca primero en su libro El hombre acecha y luego concluirá en todos los manuscritos que corresponden al romancero y cancionero de ausencias. Miguel Hernández tenía una gran memoria y recitaba en las trincheras, durante la Guerra Civil, los poemas suyos de memoria. Pero no se crean que era un poeta repentizador, no escribía así, de repente, no. Tenemos algunos poemas suyos de guerra con 6 y 7 manuscritos, 6 y 7 borradores. Es decir, él era un poeta cuidadoso y trabajador. Y eso lo podía hacer en la guerra porque viajaba de un sitio a otro, en el frente, en las propias trincheras se podía escribir, los soldados escriben cartas a la familia, etc. Entonces, claro, esos poemas de guerra están escritos en el mismo corazón del combate. Y eso es lo que se nota. Cuando dice que llama a la juventud que va a cumplir los 18 o los 20 años al frente que le requiere, por ejemplo, que dice en un romance de Viento del Pueblo, ¿verdad? Está diciendo la verdad. Él es un joven que va a combatir la guerra y está rodeado de jóvenes de 18, 19, 20 años que escribían en el frente y que iban a combatir. Yo tengo anécdotas familiares porque mi padre combatió también y escribió poemas de guerra. De manera que eso se hacía y eso nos puede parecer raro, pero al que tiene de verdad vocación de poeta, ninguna circunstancia le impide escribir. Y a Miguel Hernández nadie le impide escribir porque él se autoexplicaba en la escritura de los poemas. Eterna sombra, uno de los últimos poemas de Miguel Hernández. Yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Ascua solar, sideral alegría, ígnea de espuma, de luz, de deseo. Sangre ligera, redonda, granada, raudo anhelar sin perfil ni penumbra. Fuera, la luz en la luz sepultada. Siento que solo la sombra me alumbra. Solo la sombra, sin astro, sin cielo, seres, volúmenes, cuerpos tangibles dentro del aire que no tiene vuelo, dentro del árbol de los imposibles. Cárdenos ceños, pasiones de luto, dientes sedientos de ser colorados, oscuridad del rencor absoluto, cuerpos lo mismo que pozos cegados. Falta el espacio, se ha hundido la risa, ya no es posible lanzarse a la altura. El corazón quiere ser más deprisa, fuerza que ensancha la estrecha negrura. Carne sin norte que va en oleada hacia la noche siniestra, baldía. ¿Quién es el rayo de sol que la invada? Busco, no encuentro ni rastro del día. Solo el fulgor de los puños cerrados, el resplandor de los dientes que acechan, dientes y puños de todos los lados. Más que las manos, los montes se estrechan. Turbia es la lucha sin sed de mañana. ¡Qué lejanía de opacos latidos! Soy una cárcel con una ventana ante una gran soledad de rugidos. Soy una abierta ventana que escucha por dónde va tenebrosa la vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Miguel Hernández es también una lección para los jóvenes poetas, porque no podemos pensar que un poeta no tiene una técnica. El poeta necesita una técnica. No se puede escribir poemas como quien escribe al desgaye, cualquier cosa, pensando que los versos son líneas cortadas. No, los versos son construcciones, y esas construcciones hay que saber hacerlas. Precisamente Miguel Hernández es un maestro y un modelo para los jóvenes poetas, porque viviendo en las circunstancias en las que vivió, proveniendo de una familia
campesina alejada de cualquier literatura. Sin embargo, él se dio cuenta de que había que fabricarse como poeta, construirse como poeta. De ahí ese título de perito en lunas. Lunas quiere decir ahí poema. Entonces, perito es el que sabe escribir. Perito en lunas es el que sabe escribir poemas. Y en esa circunstancia dura de su vida, hasta última hora, él supo perfectamente que los poemas hay que construirlos, que los poemas no son ristras, listas de líneas cortadas, sino que el poema tiene una estructura general y además cada verso tiene su propia construcción y cada estrofa también tiene una construcción. Es decir, la poesía no es simplemente decir unas cuantas palabras, tirarlas, echarlas al viento. Los escritores que dicen que escriben como hablan, dos cosas, o mienten o son malos escritores. Nunca se escribe como se habla. La literatura construye un lenguaje. Y Miguel Hernández supo construir ese lenguaje y por eso es un gran poeta, es un maestro literario. Y tiene que servir de ejemplo, de modelo a los jóvenes, primero por el sentido de compromiso, no ya necesariamente el compromiso en una línea política determinada, cada uno elige la línea política que quiere, sino de compromiso con el mundo, con la verdad, con los pobres, con los que sufren. Ese compromiso con la humanidad, que es imprescindible para ser un gran artista. Y además, un compromiso con la propia escritura. La escritura tiene que ser una construcción que sea capaz de desvelar, de revelar, de poner sobre el papel la interioridad del poeta. Es decir, su sentimiento, su manera de ver el mundo. El poema no es nunca imparcial con respecto al mundo. Y eso lo podemos aprender muy bien de Miguel Hernández. Un gran poeta porque se entregó y porque tenía una técnica para expresar. Porque gente que ha sufrido en la guerra, en la vida, que ha triunfado o que no ha triunfado, pero que ha intentado salir adelante poniendo todo su esfuerzo, hay millones. Pero poetas que sepan expresar toda esa dificultad, todo ese dolor, todo ese sentimiento, no hay muchos. Y uno de ellos es precisamente Miguel Hernández. Por eso Miguel Hernández es un gran poeta. Y eso es lo que yo he intentado en esa antología que se vea reflejado. Hola, ha sido para mí un inmenso placer poder estar unos minutos hablando con ustedes de Miguel Hernández, ese gran poeta de lengua española de los años 30. Y decir que ese es un gran poeta en los años 30 de lengua española es decir mucho, porque Miguel Hernández es coetáneo de una serie de poetas que crean la mejor poesía de la modernidad. Recuerden ustedes que es coetáneo de Gabriel Mistral, de Vicente Aleixandre, de Juan de Ibarburu, de Pablo Neruda, de César Vallejo, de Federico García Lorca, de Delmira Agustini, de Luis Cernuda, de Jorge Guillén, de Alfonsina Storni, de Paul Valéry, de Germán Pardo García, de Ezra Pound, de T.S. Eliot, de Pedro Salinas, es decir, de lo más granado de la literatura universal en esa época. Y eso que Miguel Hernández era de procedencia campesina, que tuvo una vida dura, que tuvo que combatir y comprometerse en la Guerra Civil Española y que murió, como ya les he dicho, en la cárcel en 1942, enfermo de tuberculosis, después de haber tenido una condena a muerte. Miguel Hernández supo pasar de la poesía neogongorina, barroca, vanguardista de su primera etapa a la poesía de sentimiento con raíz popular, claramente expresiva del dolor, que son sus poemas últimos. Y en medio, la poesía de combate de Viento del Pueblo, la poesía amorosa del Rayo que no cesa, o la poesía de la tragedia de la guerra del Hombre acecha. Miguel Hernández, uno de los grandes poetas del siglo XX, aquí en Medellín, hoy. Gracias a la editorial Tres Cantos, que ha publicado un libro bellísimo, una antología de 50 poemas de Miguel Hernández que he tenido el honor de preparar y de prologar. Después de
muchos años dedicado a estudiar la obra completa de Miguel Hernández, me he visto en el reto de tener que seleccionar lo esencial de un poeta esencial, Miguel Hernández. Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla